¿Te has preguntado alguna vez por qué tu fe parece a veces ser tan fuerte y otras veces tan débil? ¿Te has preguntado cómo podrías aumentar tu fe? De hecho, esta fue una de las preguntas que los discípulos le dijeron al Maestro, le dijeron a Jesús. Maestro, aumentanos la fe. ¿Te has preguntado cómo podrías aumentar tu fe? ¿Te has preguntado alguna vez por qué tus sentimientos cambian cada día? Hoy me levanto bien, alegre, contento, con alegría, pero al día siguiente me levanto triste, sin ganas de trabajar. ¿Te has preguntado por qué pasa eso? ¿Te has preguntado por qué sucede eso en tu vida? ¿Te has preguntado cómo podrías controlar tus sentimientos? Son preguntas que todos nos hacemos. Por esto, en esta nueva clase, en esta nueva lección, vamos a tratar de contestarlas. Bienvenidos a este espacio, La Vida Cristiana Práctica. A través del canal de YouTube de Radio Solidaria, en la sección de Escuela Bíblica, estamos ofreciendo varias series. La semana pasada iniciábamos la serie Vencedores. Tratamos un tema muy especial, un maravilloso Salvador, hablando de Jesús. Hace unas semanas hablamos sobre la nueva vida en Cristo, pero también hemos hablado de la vida de Jesús. Hoy estrenamos este espacio, La Vida Cristiana Práctica. Vamos a aprender en esta clase uno de los principios más importantes de la vida cristiana. El principio que habla de los hechos, la fe y los sentimientos. Son palabras que representan tres aspectos de la vida cristiana. Es importante comprenderlos y es aún más importante que los tengamos en el orden correcto. Hechos, fe y sentimientos. Muchos pensarán, ¿pero primero no va la fe? ¿Primero no irían los sentimientos? ¿Por qué primero los hechos? ¿Te has preguntado eso? Los hechos, es decir, todas las obras y las palabras de Dios en la Biblia, son el fundamento. Luego la fe descansa en los hechos y los sentimientos vienen al final. Para la mayoría de las personas, los sentimientos son el factor que rige sus vidas. Para muchos son lo más importante. Sin ellos, sienten algo, piensan que algo es genuino. Si no sienten nada, piensan que no lo es. Pero esto no concuerda con el orden de Dios. Otros intentan poner primero la fe, piensan que si tienen fe suficiente pueden hacer cualquier cosa que se realice, pero tampoco este es el orden de Dios. Dios quiere que tengamos fe, pero nuestra fe debe descansar en su palabra. De otra manera, no tiene valor. El orden de Dios siempre es el mismo. Hechos, fe, sentimientos. ¿Qué es un hecho? Un hecho es algo que es verdad. Por ejemplo, 2 más 2 son 4. Este es un hecho matemático. Siempre ha sido cierto y siempre lo va a ser. Es cierto en este país y es cierto en cualquier parte del mundo que el hecho de que tú lo creas no lo hace verdad. Es verdad aunque nadie en el mundo lo crea. Es necesario tener esto bien grabado en la mente porque los hechos siempre son verdad. Puede que tú no creas un hecho, pero aún es verdad. Puede que tú no sientas que un hecho es verdad, pero aún es verdad. Por ejemplo, sabemos que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para ser nuestro Salvador. Sabemos que esto es cierto porque lo dice la palabra de Dios. Una persona puede creerlo o no, pero aún es verdad. Los hechos de Dios son siempre la verdad. Hay un versículo que dice, tu palabra es verdad. ¿Qué es la fe? La palabra fe se usa 239 veces en la Biblia. Y esto nos demuestra la importancia que le asigna Dios a la fe. Por eso, ¿qué es la fe? La fe es aceptar lo que Dios dice por medio de su palabra y actuar sobre esa base. Dios lo dice, yo lo creo y eso es todo. La Biblia deja en claro que todas las bendiciones de Dios nos llegan por fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice lo siguiente: sin fe
es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto lo dice la carta de Hebreos, capítulo 11, verso 6. Pese a lo importante que es la fe, no puede sostenerse sola. Tiene que afirmarse en algo, y ese algo debe ser verdad. Es por eso que nuestra fe debe afirmarse siempre en la palabra de Dios. Juan capítulo 17, verso 17. Este era el pasaje que te decía. Tu palabra es verdad. Ahora, mirando la palabra de Dios, podemos aprender más sobre la fe. La fe tiene que ver con el mundo invisible. La fe se ocupa de cosas que son reales, pero invisibles. No podemos ver a Dios, pero por la fe sabemos que Dios es real. No podemos ver el cielo, pero por la fe sabemos que existe un lugar real llamado el cielo. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe es la manera en que probamos la realidad de las cosas invisibles. No podemos ver las cosas del mundo espiritual, pero sabemos que son reales por fe en la palabra de Dios. La fe hace reales las verdades espirituales en nuestra experiencia. Y esto hay que entenderlo. Nuestra fe no hace que los hechos de Dios sean verdaderos. Ya lo son, independientemente de lo que creamos, independientemente de que lo creamos o no. Entonces, ¿qué hace nuestra fe? Nuestra fe en las verdades reveladas en la palabra de Dios es lo que hace real nuestra experiencia. La Biblia contiene muchas promesas de Dios, pero no llegan a ser nuestras hasta que las apropiamos por fe en la palabra de Dios. Como hemos dicho antes, es un hecho grandioso el que Jesucristo murió por nuestros pecados. Dios promete vida eterna a todo aquel que cree en Él. Pero Cristo no llegará a ser tu Salvador hasta que tú no pones tu fe en Él. Cuando crees que Jesús murió por tus pecados y lo aceptas como tu Salvador, entonces experimentas la salvación. La fe en Cristo hace la salvación de Dios real en tu experiencia. Entonces uno puede decir, soy salvo. La fe cree la palabra de Dios. La fe cree a Dios a pesar de las circunstancias desfavorables. Uno de los ejemplos que pueden confirmar este mensaje es Abraham. Cuando Abraham y su esposa Sara estaban muy viejos, estaban ya con una edad avanzada, Dios les prometió que iban a tener un hijo, y Abraham creyó a Dios. Pasaron 15 años y la promesa de Dios no se había cumplido. Humanamente hablando, para Abraham y Sara era imposible tener un hijo. Sin embargo, Abraham continuó creyendo a Dios. A su debido tiempo, Dios le dio a Abraham el hijo que le había prometido. Por eso los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. La Biblia de Dios, la palabra de Dios, dice en Romanos capítulo 4, verso 20 y 21, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es decir, que la fe y la obediencia van juntas. Abraham tuvo fe, obedeció a la palabra. Y la verdadera fe resulta siempre en obediencia. Tú y yo, como discípulos de Cristo, deberíamos ser obedientes. Hebreos capítulo 11, verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba, es decir, obediencia y fe. El decir que crees algo y sin embargo no lo pones en práctica, eso no es fe. La verdadera fe cree a Dios y obedece a Dios. La fe que no obedece a Dios no es una fe viva. Por eso Santiago capítulo 2, verso 20 dice, la fe sin obras es muerta. Por eso los discípulos preguntan a Jesús, ¿cómo nos puedes aumentar la fe? Señor, aumentanos la fe. Puede que digas, me gustaría tener más fe. ¿Qué puedo hacer para aumentarla? La fe crece mediante una atención a la palabra de Dios. Un gran hombre de Dios, Moody, oró mucho tiempo pidiendo a Dios que le diera más fe, pero su fe parecía no aumentar. Entonces, un día leyó ese versículo famoso.
Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En un instante, Moody comprendió que la fe viene por la palabra de Dios. Empezó a estudiar la palabra de Dios. La estudió cuidadosamente cada día para ver exactamente qué era lo que Dios decía en su palabra. Lo creyó y lo aplicó en su vida. Y el resultado fue que su fe creció y siguió creciendo. ¿Qué puedo hacer para aumentar la fe? Leer la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú oras, tú estás hablando con Dios, pero cuando tú lees la palabra, Dios te está hablando a ti. Así que la fe va a aumentar cuando leas, cuando medites en la palabra de Dios. Hemos hablado de los hechos, ¿qué son los hechos? Hemos hablado de la fe, ¿qué es la fe? Hablamos de los sentimientos, ¿qué son los sentimientos? Los sentimientos son emociones, tales como la alegría, la tristeza, la felicidad, el dolor. Debemos comprender que los sentimientos se diferencian de los hechos, ya que los hechos nunca cambian, mientras que nuestros sentimientos cada día están cambiando. Yo puedo empezar el día alegre, pero puedo terminar el día triste. Puedo empezar el día con gozo y a la hora triste. A lo mejor porque me han dado una mala noticia. A lo mejor porque he caído enfermo. Los hechos nunca cambian. Lo que cambia son nuestros sentimientos. El estado de salud afecta a nuestros sentimientos. Nuestra relación con otras personas afecta a los sentimientos. Hasta un cambio de clima puede afectar nuestros sentimientos. Hay un refrán muy conocido que dice: al mal tiempo, buena cara. Y para mí eso es mentira, porque tú cada día puedes tener una buena cara. Siempre hemos dicho que cuando el día está gris, una persona está triste, es como más aburrida, no está apasionada. Pero hay personas que cuando el día está gris, cuando el día está lluvioso, cuando hay tormenta, están felices. Cuando hace sol, están felices. Puede ser que te preguntes por qué usamos en los dibujos, por ejemplo, una pelota de fútbol americano para representar a los sentimientos. ¿Has visto ese ejemplo? Yo en varias ocasiones, y más porque me gusta el deporte, y más porque disfruto viendo el fútbol americano. Se debe a que nuestros sentimientos cambian. Y hay un refrán que dice: no sabes cómo va a rebotar la pelota, el balón. Así son los sentimientos. No sabes cómo van a rebotar tus sentimientos. Un día puede que estés llenos de alegría y al día siguiente, sin ninguna razón aparente, puedes estar en depresión, puedes estar triste. Lo más importante que hay que recordar en relación con los sentimientos es esto: los sentimientos cambian, son cambiantes. Por esta razón nunca debemos procurar que nuestra fe descanse ¿de dónde? En nuestros sentimientos. No importa cuánto puedan cambiar nuestros sentimientos, eso no afecta a los hechos. Los hechos siempre son verdad, y son verdad a pesar de nuestros sentimientos. Por ejemplo, supón que te llegara una carta de un bufete de abogados en la que te anuncian que un pariente rico te ha legado una gran suma de dinero, una gran herencia. Por cierto, hace unas semanas estuvimos hablando del hijo pródigo. Puedes encontrar el vídeo a través de este mismo canal de YouTube de Radio Solidaria. De repente eres rico. Puedes decir: pero yo no siento que ese dinero sea verdaderamente mío. Quizás no, pero sin embargo te pertenece. Te ha sido legado, es tuyo a pesar de tus sentimientos. Mucha gente sincera busca la salvación, pero no la encuentra porque están buscando algún sentimiento. Y en la vida cristiana los sentimientos sí tienen su lugar, pero no vienen primero. El orden de los factores en esta ocasión sí que altera el producto. En cambio vienen después de los hechos y de la fe. La palabra de Dios dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Observa el orden. Primero creemos y luego tenemos el testimonio del Espíritu en nuestro corazón. Hay momentos en la vida en que uno siente desánimo, ¿verdad? Uno está deprimido.
Aún el apóstol Pablo pasó por momentos así. Puedes leerlo en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, verso 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún pedimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué debes hacer cuando estás desanimado? La respuesta, ir a la palabra de Dios. Lee, medita sobre pasajes que te van a animar. El Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Durante este verano hemos tenido varios eventos y varios hermanos nos han compartido sobre el Salmo 23 y nos daban ejemplos de que Jesús es el buen pastor. David era pastor de ovejas, pero David ya cuando fue rey meditaba en cuando él era pastor de ovejas y ya de mayor, ya siendo rey, meditaba en que Dios era su pastor. Medita en Romanos capítulo 8, medita en Filipenses capítulo 4. A medida que vayas poniendo atención a lo que Dios dice en su palabra, vas a encontrar fe, valor. La Biblia dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz al creer, para que abundéis en esperanza por el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, verso 13. Al vivir la vida cristiana no debemos estar excesivamente preocupados por nuestros sentimientos. No somos salvos por nuestros sentimientos y tampoco vivimos la vida cristiana por nuestros sentimientos. La vivimos por fe en la palabra de Dios. Si tenemos sentimientos agradables, damos gracias a Dios. Si no, seguimos adelante creyendo, obedeciendo a Dios. La fe en las realidades de la palabra de Dios es el camino hacia una vida feliz, hacia una vida llena de bendiciones. Por eso, recuerda este principio, hechos, fe, sentimientos. El principio de los hechos, la fe y los sentimientos, lo puedes descubrir en la palabra de Dios, en ese orden. Pon siempre tu fe en los hechos de Dios y deja tus sentimientos que sigan como quieran. Que tus sentimientos no te aparten de Dios. La promesa de Dios es esta. El orden de Dios es siempre hechos, fe, sentimientos. Los hechos forman el fundamento. La fe descansa en los hechos y los sentimientos vienen después. Por eso, el mensaje es muy sencillo y te lo voy a dar como una pequeña perla, como una pequeña joya. Afirma siempre tu fe en los hechos de Dios, es decir, todas las obras y la palabra de Dios en la Biblia, y deja que tus sentimientos vengan después. Esta ha sido la lección número 1 de esta nueva clase. La vida cristiana práctica. Hechos, fe, sentimientos. Y el versículo clave, Romanos capítulo 15, verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer.